Buenos días con todos, buenas tardes a los que nos acompañan también en el otro lado del mundo. Bienvenidos a esta séptima edición de este año de los Bumi Health Talks. El día de hoy abordaremos el tema de trasplante de órganos, enfoque y cuidados posteriores del paciente. Creemos que es un tema muy relevante y muy importante además. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Bueno, como ustedes ya lo saben, este es el séptimo edición de este año. Las sesiones se realizan en español, pero tienen una traducción simultánea a inglés y portugués, ¿no? Cuando ustedes lo consideren necesario, dependiendo del idioma que se sientan más cómodo, y vamos a ver las instrucciones sobre el mismo. Muy bien, en la esquina inferior derecha van a encontrar una barra de botones para todo el manejo de la sesión. Y en la esquina inferior derecha particularmente van a encontrar un mundito que es un mundo donde ustedes aprietan el botón de interpretación. Ahí, por defecto, está en el idioma español, que es en el que seguramente me están escuchando muchos de ustedes, pero también pueden seleccionar tanto el idioma inglés como el idioma portugués, si fuera el caso. Entonces, es importante tener en cuenta que ustedes deben de unirse al audio de la reunión a través de su computadora. Si lo hacen a través del dial-in, que es el número de teléfono que a veces te da la sesión de Zoom, o a través del teléfono, no van a poder acceder a esta opción. Entonces, sí, solamente va a estar disponible en una laptop o una desktop, dependiendo de lo que ustedes tengan, estén conectados en este momento. La siguiente. Ok. Además, encontrarán también en la barra posterior, en la barra de abajo de su Zoom, un botón de preguntas y respuestas, ¿no? Como ustedes ya, muchos de ustedes que han participado seguramente en todas las sesiones, pueden a partir de ahí enviar sus preguntas para nuestro ponente, el doctor Jairo Rivera, el día de hoy, y nosotros estaremos trasladando esas preguntas hacia el final de la sesión. Pueden hacerla en cualquier momento de la presentación, pero hacia el final de la sesión es que vamos a tener esta sesión de preguntas y respuestas. Por favor, no utilizar el chat del Zoom para hacer sus preguntas. Bueno, algunos ya seguramente me conocen, yo soy el doctor Miguel Eguávil, actualmente soy gerente de auditoría médica y programas de salud de Bumi. Tengo alguna experiencia en temas de salud digital e implementación de proyectos tecnológicos y bueno, ya es la séptima vez que soy su anfitrión durante estas sesiones. Así que bueno, les presento a la siguiente, por favor, a la doctora Carolina Saavedra Pérez. Ella es nuestra representante de nuestro aliado, que es Sura, ¿no? Ella es médico especialista en gerencia de servicios de salud de la Universidad del Rosario. Tiene más de 20 años de experiencia en el sector salud, en todo lo que es gestión administrativa y liderazgo de equipos de alto desempeño. Y ha participado activamente en la creación, desarrollo y consolidación de proyectos dentro de Sura, ¿no? Que actualmente es nuestro aliado y ella va a ser quien nos presente además cómo se ha ido forjando esta alianza entre Bumi y Sura, y también presentar, por supuesto, a la Fundación Cardioinfantil La Cardio, que va a ser el día de hoy nuestro anfitrión en este tema tan importante que es el tema del trasplante. Bueno, de mi parte, los veo hacia el final de la presentación para el intercambio de preguntas y respuestas, y Carolina, te dejo el micrófono a ti. Muchas gracias a todos. Gracias, Miguel. Bienvenidos a todos los conectados desde diferentes partes del mundo. Es un gusto para nosotros saludarlos hoy en este espacio y poder presentar una alianza estratégica que fortalece el acceso a servicios de salud de alta calidad en Colombia. Boom y Sura en esta oportunidad se unen para ofrecer una cobertura integral, donde Sura es la aseguradora responsable de operar los servicios de salud en el país, respaldada por un robusto ecosistema que garantiza atención médica confiable y oportuna. Contamos con presencia en las 4 principales ciudades: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, con sedes propias, y contamos con más de una red de 1.500 proveedores a nivel nacional del territorio colombiano, más de 7.000 médicos especialistas, lo que nos permite responder casi a cualquier necesidad en salud de nuestros asegurados. Esta alianza
no solo representa cobertura, sino también un acompañamiento permanente, excelencia en el servicio, calidad técnica y una profunda experticia médica. Gracias a todos por acompañarnos y esperamos que este espacio les permita conocer más sobre cómo juntos estamos transformando la experiencia de salud en Colombia. Siguiente, por favor. Ahora le vamos a dar la bienvenida al doctor Jairo Rivera Vaquero. Él es cirujano de trasplante de órganos abdominales. Actualmente lidera el programa de trasplante hepático pediátrico en la Cardio, Fundación Cardioinfantil en Bogotá, Colombia. El doctor está en la Cardio desde el 2008, liderando el programa de trasplante en Colombia desde ya hace varios años. Y además es vicepresidente de la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos y miembro de numerosas sociedades científicas. Doctor, es un gusto estar aquí con ustedes. Bienvenido y adelante. Bueno, muchas gracias a todos. Muy buenos días a todos los que están atendiendo a esta presentación. Muy honrados y muy honrado yo de representar a mi institución, la Cardio, que pues ya van a conocer un poquito más de ella también. Muchas gracias por la presentación, doctora. Hoy vamos a hablar un poco acerca del enfoque y los cuidados de los pacientes antes y después de los trasplantes. Vamos a seguir este orden en nuestra charla, en nuestro conversatorio. Les agradecería que hagan todas las preguntas que sean. No hay preguntas no relevantes, todas las preguntas son importantes, así que bueno, espero que al final sea totalmente satisfactoria esta charla para ustedes. Primero vamos a hablar un poco acerca de la definición e historia de los trasplantes, tanto en el mundo como en Latinoamérica, algo acerca de las generalidades del trasplante, las indicaciones de los principales órganos, de trasplante de los principales órganos y los cuidados antes del trasplante. Posteriormente, los cuidados después del trasplante, unas pequeñas conclusiones y finalmente la sesión de preguntas. Primero es importante que tengamos todos en contexto qué es un trasplante. Y según la Organización Mundial de la Salud, un trasplante de órganos lo definimos como un procedimiento médico-quirúrgico mediante el cual vamos a reemplazar un órgano o un tejido que se encuentra enfermo o que se encuentra en una falla terminal sin posibilidad de otro manejo. Y este lo vamos a reemplazar por un órgano o un tejido sano que proviene de un donante, sea vivo o sea fallecido, y que tiene como objeto restaurar la función perdida del órgano y mejorar finalmente la supervivencia y la calidad de vida del paciente. De los trasplantes se está hablando desde hace años, desde hace miles de años. Hay reportes en escritos desde la antigua China donde se reporta que un médico muy conocido en esta cultura, Tuo, perdón, hacía trasplantes de órganos con medicina tradicional. Esto pues claramente no se ha comprobado, pero pues desde esa época se remontan los primeros comentarios al respecto. En el siglo III, pues todos, no sé si conocen acerca de la leyenda de los santos Cosme y Damián, que eran médicos, quienes se dice que hicieron un trasplante de una pierna a un paciente enfermo con el órgano de un moro, según reza la leyenda. En el siglo VIII, ya en India, se empezó a experimentar con trasplante de tejidos y ya en el siglo XVIII se empezó seriamente la experimentación en plantas, en moluscos y en otros animales. Y precisamente en el siglo XIX fue cuando se realizó el primer trasplante de tejidos específicamente en piel. En el año de 1905 se realiza el primer trasplante de córnea, que es un tejido, no es un órgano, el motivo principal de esta charla. Y hasta 1954 el doctor Murray realiza el primer trasplante renal en larga duración. Las primeras experimentaciones en el trasplante se realizó entre animales, por supuesto, y de esta manera se depuró la técnica quirúrgica que es relativamente la misma que estamos utilizando en estos momentos en la mayoría de los órganos. En el año 63 se realiza el primer trasplante de hígado por parte del doctor Thomas Starzl en los Estados Unidos. En el año 1967 en Sudáfrica, y también hay reporte en Brasil de haber realizado el primer trasplante cardíaco.
pero a pesar de que la técnica quirúrgica era bastante avanzada, los resultados eran malos, y la razón por la cual estos resultados no eran positivos era por la inmunosupresión. La inmunosupresión consiste en bajar las defensas para que este huésped reciba el órgano que se le implanta y no tenga ningún tipo de reacción inmunológica o que no ataque este órgano. Y gracias a la invención de la ciclosporina, los resultados a corto, mediano y largo plazo en los trasplantes mejoraron radicalmente. En Latinoamérica no hemos estado atrás, muy cercano a la realización del primer trasplante renal en el mundo. Se realiza el primer trasplante renal en Argentina. En nuestro país lo realizamos en 1965. Brasil también desarrolla su primer trasplante renal muy temprano, después de esta fecha. Y en 1968 se realiza el primer trasplante cardíaco y de hígado también en Brasil. En Colombia, en 1979, tenemos el primer reporte de trasplante de hígado. Ahora quiero comentarles un poco acerca de mi institución, de la institución que esperamos cumpla satisfactoriamente a sus necesidades de salud. Nosotros somos una institución que está ubicada en Bogotá, capital de Colombia, que fue fundada en 1973, inicialmente por pues, dos de nuestros fundadores, un cardiólogo y un cirujano cardiovascular, y cuya misión no ha cambiado desde esa época, es atender a niños de escasos recursos con problemas cardiovasculares. Poco a poco nos convertimos en instituto. Inicialmente nos enfocamos en pacientes cardiovasculares, pero dada la necesidad de país y como hemos visto necesidad en Latinoamérica, en el año 2005 se realiza el primer trasplante. Fundamos la unidad de trasplantes y se hace el primer trasplante de corazón y el primer trasplante renal. Nuestra evolución continúa con un crecimiento bastante importante y bastante relevancia a nivel nacional, y a nivel de Latinoamérica. En el año 2013 accedemos a la acreditación de Joint Commission International y ya vamos en la tercera reacreditación. Obtenemos nuestro reconocimiento como hospital universitario y centro de investigación, y tenemos pues varios hitos en el eh, manejo de patologías médicas, como por ejemplo en 2017 haber realizado el primer autotrasplante cardíaco en toda Latinoamérica. Nos convertimos en el 2019 como el primer hospital en Colombia y tercero en Latinoamérica, según el ranking de la revista América Economía. Y sufrimos una transformación de marca en el año 2021. Probablemente antes nos conocieran más como Fundación Cardioinfantil. Nuestro hospital ahora es conocido como La Cardio, pero somos realmente la misma institución. Somos una de las instituciones que tiene un reconocimiento especial y particular porque, por ejemplo, tenemos un programa de pulmón a 2.600, de trasplante pulmonar a 2.600 metros de altura, lo cual puede considerarse casi que un hito médico. Nosotros trasplantamos prácticamente todos los órganos: hígado, corazón, riñón, pulmón y páncreas, habiendo realizado a la fecha más de 2.300 trasplantes para una población de 50 millones de habitantes, lo cual digamos que nos pone en una posición muy importante. Somos la primera institución de trasplantes del país y en algunos casos, como en el caso de hígado, somos de las más importantes en Latinoamérica. Este es mi programa. A la fecha hemos trasplantado más de 400 niños de hígado y de estos más de 300 niños han sido trasplantados con donante vivo. Y esta información es muy relevante porque para pacientes internacionales, según la legislación colombiana, la posibilidad de trasplante de un órgano puede ser hecha para extranjeros solamente con trasplante con donante vivo. Además de eso, contamos ya con el primer centro de excelencia en hepatocarcinoma en el mundo, el primer cuidado de cuidado clínico certificado por Joint Commission International, que está funcionando ya con un importante número de pacientes. Hepatocarcinoma es un tipo específico de tumores que dan en el hígado, al cual este programa, digamos, está dirigido especialmente para pacientes adultos y es un programa pionero y de excelencia, como les estaba comentando.
Algunos de los hitos relacionados con nuestra actividad de trasplantes. Realizamos el primer trasplante hepático en niños con un donante vivo en la ciudad de Bogotá. Tenemos el primer programa de trasplante hepático en Colombia desde hace 7 años y somos el programa que más pacientes ha trasplantado con donante vivo de hígado en el país. De igual manera, también contamos con el primer programa de trasplante de hígado de donante vivo entre 2 adultos. Ya tenemos cerca de 100 pacientes trasplantados con esta técnica. Y como les decía, somos el primer hospital de trasplantes en Colombia. En cuanto a nuestros proyectos, los cuales ya están en curso, este año comenzamos con la consolidación del primer centro de excelencia en trasplante hepático pediátrico y esperamos podernos certificar con la Joint Commission el próximo año en este ámbito. ¿Qué debemos hacer cuando pensamos, digamos, tenemos un órgano enfermo y creemos que eventualmente necesitamos un trasplante o nuestro médico necesita un trasplante? Realmente lo primero que necesitamos es hacer una evaluación completa para saber cuándo es el momento ideal para hacer un trasplante. Esto, digamos que lo debe hacer nuestro especialista, el especialista que nos esté manejando. En general, en el caso de los trasplantes cardíacos, lo deciden los doctores de falla cardíaca, de programas de falla cardíaca. En el caso de los trasplante hepático, lo deciden los cirujanos de hígado o los hepatólogos, y en el caso de riñón, por supuesto, lo dan los nefrólogos. Ellos, digamos, su función es saber si hay indicación de trasplante, que es lo primero, o sea, si hay efectivamente alguna otra alternativa distinta al trasplante. Y, por supuesto, durante la evaluación debemos saber si existe algún tipo de contraindicación para el trasplante. Para un trasplante, para poderlo recibir, necesitamos tener acceso a un donante. Muchos países de Latinoamérica, especialmente Centroamérica, desafortunadamente no cuentan con servicios de trasplante o la tasa de donación es muy baja. Y por esta razón se debe, pues primero, hacer políticas públicas con el fin de aumentar la tasa de donación de otra parte buscar otras alternativas como el caso del trasplante con donante vivo. Importante es tener conocimiento que, como habíamos visto en la definición previa dada por la OMS, un trasplante implica implantar un órgano que no es mío y por tal razón nosotros vamos a necesitar inmunosupresión que, como ya les comenté, tiene como objetivo hacer que nosotros toleremos este órgano en nuestro cuerpo. En general tenemos 2 fuentes de las cuales provienen los órganos para trasplante. Uno son los donantes cadavéricos y la otra son los donantes vivos. En el caso de los donantes cadavéricos, son pacientes que tienen muerte encefálica. Eso significa, no quiere decir pacientes en coma, sino pacientes, que nunca van a poder recuperar su función cerebral y que las funciones del tallo cerebral están comprometidas y tienen un daño irreversible. O recientemente, desde algunos años, también se pueden obtener injertos hepáticos en pacientes que tienen corazón parado, o sea, pacientes que tienen muerte cardíaca. El sistema de donación cadavérica requiere un sistema normalmente nacional que es organizado y que regula tanto la donación como la distribución de los órganos. Se trata de la alternativa más frecuente y la mayoría de los órganos en el mundo se trasplantan provenientes de un donante cadavérico. Permite trasplantar todos los órganos sólidos y tiene una gran ventaja y es que permite obtener múltiples órganos de un solo donante. Principalmente las regulaciones o la legislación de los donantes cadavéricos se basan básicamente en la distribución de los órganos. En cuanto a los órganos provenientes de donante vivo, estos órganos deben ser siempre por obligación en todos los programas de trasplante del mundo provenientes de un donante sano, quien se ofrezca de manera voluntaria y altruista para dar el órgano a una persona enferma. En el caso de Colombia se aceptan donantes vivos hasta 4º grado de consanguinidad, eso es lo que dice la ley. Esta fue una alternativa que surge
pues inicialmente como parte de la práctica médica y ahora, digamos, se ha establecido gracias a la disponibilidad insuficiente de donantes cadavéricos. ¿A quiénes se les puede hacer qué órganos podemos obtener de un donante vivo? Básicamente los órganos pares o divisibles, como por ejemplo el riñón, que pues sabemos que tenemos dos riñones, el hígado que lo podemos dividir en dos partes. En algunos sitios se hace trasplante con donante vivo de pulmón específicamente para niños, páncreas e intestino, que realmente son muy pocos los sitios en el mundo donde se puede dar. Estos, digamos, son los principales órganos que se pueden obtener de un donante vivo. Y las principales regulaciones, las principales, no diría yo limitaciones, sino reglas que tenemos para jugar con donante vivo, son básicamente las regulaciones éticas. Por eso hago énfasis en que debe ser un proceso voluntario y altruista y ojalá entre familiares cercanos. ¿Cuáles son las ventajas de la donación cadavérica? Pues que no ponemos en riesgo a ninguna persona. Todos sabemos que cualquier acto médico implica un riesgo para el paciente. Por tanto, si nosotros vamos a obtener un órgano de un donante vivo, eso implica que nosotros vamos a, de alguna manera, poner un riesgo, así sea bajo, a este potencial donante. Tenemos mayor disponibilidad de donantes cadavéricos. España tenía una tasa de donación cadavérica de 34 donantes por millón hasta la implementación de la donación cadavérica en corazón parado, donde aumentó la tasa de donación hasta 50 donantes por millón. En cambio, las tasas de donante vivo, las tasas de trasplante, perdón, con donante vivo son muchísimo más bajas y esto pues alrededor del mundo es así. Podemos tener órganos completos, órganos vitales completos, no divididos, como en el caso del hígado, y la tasa de donación depende, por supuesto, de la población. En el caso del donante vivo hay varias ventajas. Una es el menor tiempo de espera, dado que el tiempo en el que se define el trasplante depende de la viabilidad del donante. En general, es un donante que pues no ha pasado por una condición traumática y como traumática me refiero a un proceso de muerte. Por tanto, es una persona sana en donde por ser un procedimiento programado, una cirugía electiva, el tiempo de isquemia, o sea, el tiempo en el que el órgano no está conectado al cuerpo, pues es menor y se puede evaluar de alguna manera mejor la compatibilidad, no solamente la parte inmunológica, sino también, como en el caso de los niños, el caso de la relación de peso y talla del niño con el tamaño del órgano que vamos a poner. Se ha dicho en algunas publicaciones que los resultados con trasplante con donante vivo son superiores. eh, y esto pues por las razones que expliqué antes de compatibilidad. Es una cirugía que, como hablaba, es selectiva, aunque también la podemos realizar en urgencia en el caso de los niños que tienen una falla aguda del hígado donde ya no sirve. Hemos podido realizar este procedimiento, incluido el estudio del donante y del receptor, a 8 horas de ingreso del paciente a nuestro hospital. Y definitivamente es una opción donde hay baja disponibilidad de donantes cadavéricos o como en muchos países donde por cuestiones de desarrollo de infraestructura y tecnología médica todavía no se cuenta con este tipo de avances médicos. Pero como todo procedimiento, también hay ciertas desventajas. En el caso del donante cadavérico, pues son pacientes que deben tener una espera en la lista. Normalmente la distribución de los órganos en lista de espera a los pacientes de lista de espera se hace de acuerdo a la gravedad del órgano en el caso de los órganos vitales y también de acuerdo a la compatibilidad inmunológica y de grupo sanguíneo. En algunos casos el estado del órgano puede ser límite y esto puede ser o una limitante para los pacientes de urgencia, porque los órganos que están muy límite para pacientes muy enfermos, pues es debatible la utilización, aunque en algunos casos es una necesidad precisamente por la misma condición de urgencia. Y por supuesto también hay regulaciones específicamente para, por ejemplo, como les decía, para pacientes extranjeros, dado que en casi todos los países del mundo, eh, la distribución de los órganos de los nacionales
son de preferencia hechas para los pacientes nacionales de cada país. En cuanto al donante vivo, pues la principal desventaja es que implica un riesgo para el donante. Hay limitación, como veíamos en las diapositivas anteriores, en cuanto al tipo de órganos que se pueden trasplantar. Para el sistema de salud implica un mayor costo y este mayor costo no es una decisión arbitraria pues del cuerpo médico de las instituciones de salud, sino que es basado en una alta complejidad técnica y esa es la razón por la cual los programas de donante vivo no están tan eh, diseminados, digámoslo así, en el mundo, sino que se limita solamente a instituciones de altísima complejidad. En cuanto a las indicaciones, una rápida mirada a esto. En el caso del riñón, siempre hay que tener en cuenta, se trata de una insuficiencia terminal, o sea que el funcionamiento del órgano no es capaz de soportar las funciones vitales de del paciente, perdón, que sufre de esta enfermedad. En el caso del riñón, hablamos de la insuficiencia renal crónica terminal. En general, todos los pacientes que están en diálisis deberían tener algún tipo de evaluación encaminada a hacerlos llevar hacia un trasplante de órganos. Se ha visto y hay estudios clínicos con decenas de miles de pacientes en donde se ha demostrado que las poblaciones en diálisis implican un costo mayor para el sistema y además, comparado con el trasplante, y además una sobrevida menor dadas las complicaciones cardiovasculares de estas personas. Pacientes que están a punto de entrar a diálisis, específicamente en el caso de los niños, también son potenciales candidatos para trasplante de riñón. Y por supuesto, siempre va a depender de una medida o un cálculo que se pueda hacer con imágenes en medicina nuclear o simplemente con unos cálculos de acuerdo a los exámenes de laboratorio, que se llama la tasa de filtración glomerular. En el caso del hígado, siempre se habla de pacientes que tienen una insuficiencia hepática crónica o aguda que es irreversible. Eh, Algunos tumores hepáticos, como por ejemplo el hepatocarcinoma, hay otro tipo de tumores neuroendocrinos, por ejemplo, incluso ahora algunas metástasis hepáticas pueden ser consideradas eventualmente para trasplante. Y una pregunta que muy frecuente nos hacen es, yo tengo cirrosis, ya soy candidato para trasplante, y es importante aclarar que no todas las personas que tienen cirrosis son candidatos para trasplante. Solamente las personas que han tenido complicaciones son candidatas para este tipo de procedimiento. Recordemos que son procedimientos altamente complejos y que tienen implícito un riesgo de mortalidad. Cuando el riesgo de tener cirrosis es mayor para fallecer, en ese momento se convierte el paciente como candidato para trasplante de hígado y para eso el médico tratante hace unos cálculos con los exámenes de laboratorio y con la condición clínica del paciente y decide cuándo el paciente es candidato para trasplante. ¿Por qué hablo solamente de hígado y de riñón? Porque son los órganos que más frecuentes se trasplantan y son los órganos que pueden ser trasplantados con un donante vivo. ¿Qué cuidados debo tener yo antes del trasplante? Importantísimo mantener los controles médicos periódicos. Como soy un paciente crónico, debo asistir periódicamente para evitar una descompensación y para ser trasplantado a tiempo en caso de que yo lo necesite. Se debe seguir las recomendaciones médicas. Se debe mantener la actividad física regular, por supuesto, siempre bajo supervisión médica y sobre todo mantener la nutrición, dado que también se ha visto que y hay estudios clínicos al respecto, el riesgo de mortalidad, por ejemplo, en pacientes de trasplante hepático, se aumenta cuando los pacientes están muy depletados del punto de vista nutricional y eso es conocido como sarcopenia. Importantísimo tener el apoyo en la familia y los seres cercanos. La red de apoyo es fundamental para todo el proceso, tanto antes, durante como después del trasplante. Es importante siempre que se tenga la duda hacer responderlas pues con el médico tratante, porque como les decía yo, ante las evaluaciones, de pronto yo estoy en diálisis, me pregunto, ¿por qué mi médico no me ha evaluado para trasplante? De pronto hay una contraindicación muy importante para que yo sea llevado a trasplante. Entonces es importante básicamente resolver esas dudas que surjan con el médico tratante.
Ya cuando estamos en una lista de trasplante, por ejemplo, es muy importante avisar al personal que está a cargo de nosotros, sea en muchos casos enfermeras coordinadores o nuestro médico tratante, acerca de las eventualidades que surjan durante mi espera en lista, eh, eh, pues por este órgano. Y por supuesto, siempre estar atento al llamado, procurar evitar los desplazamientos largos durante la estancia en lista de espera, porque hemos visto que hay pacientes que así como duran un año en lista de espera, hay otros que duran un día, 12 horas en lista y por azares del destino, el órgano llega antes de lo pensado. ¿Cuál es el objetivo del trasplante? Como lo decíamos y como lo decía la definición de la OMS, primero, prolongar la vida del paciente, pero siempre con calidad de vida. Y les puedo decir que la calidad de vida en los pacientes trasplantados en general mejora radicalmente. Si una persona está en diálisis 3 días a la semana, pues básicamente si el resultado es satisfactorio, va a salir de diálisis y eso le va a permitir, por supuesto, restaurar la autonomía. ¿Qué significa esto? Significa que los pacientes que se trasplantan deberían volver a retomar su vida prácticamente normal, deberían tener una reintegración social, ojalá una reintegración académica o laboral, si están aún en edad de trabajar. Y esto, pues, hacerlos partícipes de la sociedad, pues es uno de los principales objetivos. Por supuesto, también reducir el número de complicaciones relacionadas con su patología de base, reducir las hospitalizaciones y por tanto, como en el caso del riñón, como les había comentado, reducir el riesgo cardiovascular. ¿Qué deben hacer las personas que cuidan del trasplante? Lo primero que deben hacer es evitar todas estas complicaciones que están derivadas, uno, del implante de este órgano que es ajeno a mí, y dos, de evitar las complicaciones relacionadas con los medicamentos que yo debo tomar para poder mantener este órgano ahí. Entonces, primero debo evitar el rechazo del órgano. Para eso, nosotros como médicos hacemos la formulación de una inmunosupresión adecuada y dirigida para cada paciente, a pesar que hay protocolos. Digamos que la inmunosupresión y los medicamentos son personalizados, pudiera decirse así, pero no solamente está en la formulación, sino está también en la toma de los medicamentos. En sistemas de salud como el nuestro depende mucho de la entrega y administración de medicamentos por parte de las administradoras de salud, pero en otros sitios sí es importante contar, por ejemplo, con los recursos para poder adquirir los medicamentos en caso pues que no haya alguna aseguradora que me los dé. Segundo, evitar infecciones. Entonces, importantísimo el autocuidado. Importantísimo el uso de mascarilla, por ejemplo, en situaciones donde hay aglomeraciones. No significa que no pueda ir a cine un paciente trasplantado, por supuesto que puede ir a cine, puede ir a conciertos, puede hacer deportes. Digamos que todo esto lo puede hacer, pero debe cuidarse. El agua, por ejemplo, debe ser idealmente embotellada, debe evitar comidas hechas en casa o perdón, en la calle o comidas recalentadas. Son cosas, digamos, un poco de sentido común, pero pues estos cuidados sí deben reforzarse para evitar el contagio de algún tipo de infecciones, pues que por supuesto no son deseadas. Y por supuesto, se debe evitar nuevas enfermedades en general relacionadas con la inmunosupresión. Y a esto hablamos de algunos tumores que pueden aparecer relacionados con inmunosupresión. También hay algo de riesgo cardiovascular que aumenta. Por eso, por ejemplo, hacía énfasis en la parte nutricional, porque la inmunosupresión más la obesidad aumenta definitivamente el riesgo cardiovascular. Y también hay que cuidar muy bien los riñones. Eso hace parte del seguimiento médico que hacemos durante los controles de post-trasplante. En cuanto a qué hacer después del trasplante, como les decía, siempre seguir las recomendaciones médicas y de enfermería. La toma juiciosa de los medicamentos, los horarios son muy importantes, específicamente en los medicamentos de inmunosupresión. Hay algunos medicamentos que se deben tomar antes de las comidas, hay otros que se deben tomar lejos de las comidas. La protección a infecciones, como decía. Una de las cosas
más importantes es no fumar, y esto sí es una prohibición explícita, porque el fumar favorece la trombosis vascular en los órganos trasplantados, entonces es muy importante. También hacer ejercicio progresivo y mantener una actividad física regular, mantener una adecuada comunicación con el equipo médico. Hay bastantes redes, por ejemplo, de pacientes trasplantados que son de gran apoyo para las familias. Intentar tanto la reinserción laboral y escolar y, como les decía, mantener siempre el autocuidado. Estos, digamos que el trasplante definitivamente es una nueva vida. Este es un paciente que trasplanté hace 11 años con un donante vivo. La donante fue su mamá. Ella actualmente se desempeña como psicóloga en una institución de salud. Y ahí pueden ver la foto de Manuel antes del trasplante, justo antes de salir de la hospitalización de trasplante y 11 años después, después de 22 kilómetros de marcha, subiendo a las Torres del Paine, a las Cerros de Paine en Chile. Esto para que sepan que los pacientes trasplantados pueden continuar sus actividades sin restricción, simplemente aumentando un poco los cuidados, pero pues definitivamente pueden hacer todo. Tatiana, a quien ven ahí mostrándonos su medalla, acaba de participar y ganar 3 medallas en los campeonatos, en las jornadas mundiales de pacientes trasplantados. Es una competencia en donde participan más de 1.500 atletas trasplantados de todo el mundo en más de 17 modalidades deportivas. Y ella es campeona de triatlón, o sea, no es campeona de ajedrez, es campeona de triatlón, o sea que pues es una muestra más de que los pacientes pueden realizar cualquier actividad. Y abajo pueden ver a otro paciente mío también trasplantado que estuvo en muy, muy malas condiciones de salud durante y después del trasplante, y a pesar de su limitación física, él no tiene una piernita, pues participa en actividades deportivas y recreativas, incluso a nivel competitivo. Eh, para llevar a casa, primero, donar órganos salva vidas, así que si en sus países hay programas de trasplante de órganos, háganse donantes, hablen el tema con sus familias, es muy importante, es una responsabilidad de nosotros todos los que trabajamos en trasplantes, promover siempre la donación de órganos. Entender que el cuidado del trasplante siempre es compartido, no todo es responsabilidad de mi médico, no todo es responsabilidad de la enfermera. El trasplante es solamente un pedacito en la vida de una persona y no define la vida de las personas, es solamente una partecita. Luego el cuidado tiene que ser individual. Es solamente el comienzo de una nueva vida, como les decía, y no es una limitación de ninguna manera. Y con tan baja, perdón, donación cadavérica, el trasplante con donante vivo es una excelente opción para pacientes que no tienen la posibilidad de acceder a donación cadavérica. Muchas gracias a todos por su atención y atento a responder cualquier pregunta o inquietud. Bueno, en primer lugar, doctor, muchísimas gracias. Creo que ha sido una charla súper interesante. Siempre, desde que soy anfitrión de estas charlas, aprendo muchísimo más aún. Le voy a trasladar algunas de las preguntas de nuestra audiencia, también seguramente alguna pregunta mía también, que se ha quedado en el tintero cuando lo he escuchado. Vamos a ver, por este de aquí. ¿Cómo es posible un donante vivo hepático? Si la persona viva no puede vivir sin hígado, si pueden explicar esta duda. Claro que sí. Como les expliqué un poco, pues como les conté más bien un poco en la charla, el trasplante con donante vivo se puede hacer en órganos que puedan dividirse o órganos que sean pares. Entonces, en el caso del hígado, gracias a la anatomía, digamos, la naturaleza ha sido muy sabia y nuestro hígado podemos dividirlo en 2 partes y nosotros podemos escoger más o menos el tamaño de las partes que podemos obtener. ¿Qué significa esto? Esto significa que, por ejemplo, para niños de menos de 5 kilos, nosotros no tenemos restricción de trasplante para peso, por peso, perdón,
Para niños de menos de 5 kilos, nosotros tomamos una porción pequeñita del hígado de la parte izquierda, manteniendo toda la vasculatura, que es por donde entra la sangre, que es lo que permite que este órgano esté vivo. Para niños, perdón, de más de 25 kilos, tomamos más o menos el 15% del hígado. Y esto se puede hacer en una división anatómica y totalmente funcional, sin que implique consecuencias importantes para el donante. Para pacientes de mayores de 45 kilos, obtenemos el 40% del hígado. Y para donantes de más de 45 kilos, ahí sí tenemos que tomar el 60% del hígado del donante. Y esto pues es una cirugía ya de mucha mayor complejidad. Como les decía, nosotros hacemos este procedimiento desde el 2017 y ya tenemos cerca de 100 casos en nuestra casuística. El órgano tiene dos cosas que también preguntan todas las personas. Uno es el potencial de regeneración. Y eso significa que cuando a mí me quitan una porción sustancial del hígado, una porción, digamos, de un volumen importante del hígado, el hígado crece en función de la necesidad de mi organismo. Y otra cosa es que una persona con un hígado sano puede vivir sola, o sea, se le puede quitar hasta el 60% del hígado sin que esto implique un riesgo alto de pérdida del injerto, pues de pérdida del órgano nativo. Perfecto. Muy bien. ¿Cuál es, súper muy buena observación, cuáles serían los principales riesgos para el donante vivo? En el caso, por ejemplo, del riñón, siempre hay un riesgo implícito de falla renal en el donante, pero también hay estudios, por ejemplo, que han demostrado que los donantes tienen mayor sobrevida e incluso mejor función renal que las personas del común. Y esto pasa porque son personas que se esmeran y se preocupan más por mantener su condición de salud y de otra manera son mejor cuidados por los médicos por su condición de donantes. Pero siempre existe un riesgo inherente porque, digamos, la función renal de este paciente, pues básicamente la bajamos a la mitad con la obtención de uno de los riñones. El riñón, digamos que no tiene esa ventaja como si la tiene el hígado. Eso hablando del riñón. Durante la cirugía, y esto aplica para los dos procedimientos, siempre hay riesgo. Existe riesgo de sangrado. La cirugía se puede hacer, en el caso del riñón, se puede hacer por laparoscopia. Ahí, digamos que en cuanto a la técnica, y eso hace parte de las potenciales complicaciones, uno tiene que identificar muy bien los vasos que alimentan el riñón, hacer un clipaje, un clampeo o un cierre de estas estructuras venosas y ahí pudiera eventualmente haber un sangrado, pero es una complicación supremamente rara que afortunadamente no ocurre. Lo mismo pasa en el caso de los donantes de hígado. El hígado, como todos lo conocemos, es un órgano sólido, es una glándula, la glándula más grande del cuerpo. El dividirla es una estructura que está ricamente vascularizada. El dividirla implica una potencial pérdida de sangre, pero digamos todo se hace con técnicas quirúrgicas avanzadas y con instrumentos que evitan la transfusión, por ejemplo, pues más que la transfusión, evita el sangrado importante que requiere transfusión. De los 300 pacientes que han sido donantes míos, ninguno afortunadamente ha necesitado transfusión de hemocomponentes, precisamente porque es una cirugía que es bastante reglada. De todos modos, así como al receptor, a la persona enferma, se hacen evaluaciones y estudios para ver si es candidato o no para trasplante o si tiene alguna contraindicación, lo mismo se hace con el donante. Al donante hacemos una evaluación que es más o menos 3 días. Se hace porque los riesgos para el donante no son solamente físicos, sino también hay riesgos psicológicos. Em, Están, digamos, en una situación de estrés por ver a su familiar enfermo. Entonces hacemos una evaluación completa que implica valoración por medicina interna, salud mental, trabajo social y es casi como un chequeo médico en donde determinamos que el paciente esté en condiciones, Sí, que la cirugía no implique un riesgo para él y por supuesto que su órgano sea apto para ser implantado en el enfermo. excelente.
Excelente. Hay una pregunta, hay dos preguntas que podríamos unirlas, ¿no? Que dice, ¿durante cuánto tiempo el paciente con trasplante debe estar inmunosuprimido? ¿Es temporal o por siempre? ¿No? Y lo mismo, ¿no? La inmunosupresión en el trasplantado es de por vida, es esencialmente la misma pregunta. Sí, es de por vida. Es de por vida y la razón es que ese tejido, ese tejido, a mí me parece hasta bonito decirlo, es un tejido prestado. O sea, es un tejido que fue dado con todo el amor del mundo, pero es prestado, no es mío. Ok, Su marca genética, su huella genética es distinta a la mía. Por tanto, yo voy a identificar ese tejido o ese órgano como un órgano extraño y la tendencia en mi organismo va a ser atacarlo en cualquier momento. Uno de los inconvenientes que tienen los pacientes trasplantados es que después de ciertos años, después del segundo o tercer año, se sienten muy bien y dejan de tomar los medicamentos y ahí empezamos a presentar rechazos. Entonces, importantísimo saber que los medicamentos, específicamente inmunosupresión, son de por vida. correcto, muy bien. Acá hay una pregunta, pero voy a darle un poquito la vuelta. Hay, de los órganos que ya mencionó, ¿no? De los órganos que ya mencionó, ¿hay alguna, se están haciendo estudios para hacer trasplante en otros órganos que no sean lo que usted ya mencionó? ¿Se está haciendo avances en eso? Es una pregunta que está también aquí. Sí, ahí se ha hecho bastante, ha salido mucho, incluso en noticias hace algunos años se mostró como en Francia se hizo, por ejemplo, el primer trasplante en cara, en brazos, en personas. Esto más que órganos son tejidos, pero son tejidos múltiples porque implica piel, implica trasplante de piel, trasplante de hueso, trasplante de músculo y conexiones nerviosas. Entonces, digamos que sí. Eh, pero básicamente los órganos, los tejidos, digamos, que se pueden trasplantar son médula ósea, que no es un órgano sólido, piel, córnea, hueso, eso en tejidos en general. em, y en caso de órganos, bueno, córnea ya había dicho, en caso de órganos, corazón, se hace pulmón. Acá en Colombia hubo hace muchos años, no, no tengo conocimiento, pero tráquea también se hizo en su momento. Pulmón creo que ya había dicho, hígado, intestino. Se hace trasplante multivisceral en pacientes que tienen, en algunos pacientes que tienen insuficiencia intestinal o falla intestinal. Y pues como les decía, riñón. Pero realmente digamos que la limitación principal, por ejemplo, en el caso de los tejidos nerviosos, las manos, piernas, incluso ha habido, hay algunas noticias de trasplante de cabeza o trasplante de ojo. El gran problema es la reconstrucción neurológica, o sea, el volver a la actividad neurológica, pues hace que algunos órganos o partes, pues sea imposible trasplantarlos. Perfecto. Bueno, aquí está. Habría escuchado esto de piel, pero ¿se hace trasplante de algún animal a ser humano? O sea, yo sí recuerdo piel, creo que ponen a veces algo, pero no sé si hay otro órgano. Actualmente no, en eso son tal vez gracias a la ingeniería genética, tal vez son los avances en investigación más grandes que hay. Hace, creo que fue un año, en los Estados Unidos hubo un paciente que se ofreció como voluntario para recibir un seno trasplante, o sea, un trasplante de una eh, especie distinta. Y fue un cerdo que fue genéticamente modificado. El paciente fue trasplantado, pero falleció por complicaciones asociadas a su trasplante un par de meses después. Esto sigue en desarrollo porque, digamos que, como decía, gracias a la ingeniería genética, la idea de quienes trabajan en eso es todas estas sustancias o marcas, toda esta marca genética que tenemos y que poseemos, eliminarla para que pudiéramos aceptar cualquier tipo de tejido. Hay avances en investigación, pero todavía no es una realidad. Perfecto. Efectos secundarios de los medicamentos de inmunosupresión. Son muchos.
cuando uno lee los insertos son como dos hojas de efectos secundarios, pero primero lean los insertos con prudencia. No significa que vayan a pasar todos los efectos secundarios. Los principales efectos secundarios que pueden pasar son el aumento del riesgo de las infecciones, como les decía. Puede aumentar el riesgo de malignidad, especialmente en aquellos órganos eh, que necesitan más inmunosupresión. Hay riesgo de falla renal. El cáncer de piel, por ejemplo, también puede aumentar. Por eso hay que seguir, digamos, recomendaciones de protección solar, uso de protectores solares y protección física, perdón, como pues manga larga, sombrero y esto, en las horas de mayor exposición solar. Em, Esas son, digamos, los efectos secundarios más importantes. Perfecto. Am, Mencionó algo de las comidas recalentadas, ¿no? Querían ahondar un poco en el tema. Sí, digamos que el problema de las comidas recalentadas es básicamente la proliferación bacteriana y la manipulación de los alimentos. Entonces, cuando queremos evitar infecciones gastrointestinales, pues primero tenemos que saber cuál es la procedencia de los alimentos, pues cómo se manipuló y hacerlas con el mayor cuidado posible. Lo que nosotros recomendamos a nuestros pacientes es, de preferencia en la mayoría de los casos, hagan las comidas en casa porque ustedes saben cómo manipulan los alimentos. Entonces hay que hacer énfasis en lavado de los alimentos, en la cocción adecuada de los alimentos. Pero todos sabemos también que algunos alimentos como el pollo, cuando está trasnochado, pues puede aumentar la proliferación de un tipo de estafilococo que produce una sustancia que es tóxica y que puede producir intoxicaciones. Entonces, digamos que ese tipo de conductas que son usuales en nuestro medio, pues debemos procurar disminuirlas a su mínima expresión, ¿sí? Distinto, no sé, la cena de anoche, que fue preparada anoche, pues al día siguiente en la mañana, pues quiero comer algo de eso, pues en principio no tiene problema, o no sé, el pavo de Navidad, ¿sí? Pero digamos que hay que tratar de evitar, sobre todo, por ejemplo, que muchas personas tengan contacto con estos alimentos, y pues que todos los utensilios sean limpios y pues una adecuada manipulación de los mismos va a evitar definitivamente que tengamos problemas específicamente gastrointestinales. Excelente. Yo quería hacer una pregunta, doctor, que me quedó dando vueltas. Todavía no se preocupen si voy a hablar de las preguntas de la audiencia, pero ¿existen marcadores tempranos, o sea, digamos, de laboratorio o alguna tecnología nueva que te ayude a predecir el rechazo? Digamos, si estamos en casa, ¿qué es lo que debería de alertarnos de nuestro familiar, por ejemplo, ¿no? De decir, oye, esto puede estar siendo podría empezar un rechazo. Se ha avanzado también en tecnología, ha habido algunos estudios que pretenden identificar algunos marcadores, por ejemplo, en la orina, para ver si el paciente puede tener o no rechazo, pero no están disponibles de manera comercial. Importante, y esa es la razón por la cual es importante el seguimiento médico estricto. La mayoría de las veces que se presenta un rechazo de un órgano, primero, un rechazo es en general una gripa del órgano, más o menos, que en general responde adecuadamente a un tratamiento médico o farmacológico. La mayoría de estos rechazos son subclínicos. ¿Qué significa eso? Que no presentan síntomas para el paciente. Eso es la gran mayoría de los casos. Por tanto, solamente se van a identificar mediante exámenes de laboratorio, que son los exámenes que me tienen que hacer para los controles médicos. Por eso es importante la periodicidad de las consultas. Y de otra parte, ahí es donde radica la importancia de tomar los medicamentos sin falla a tiempo de acuerdo a las indicaciones médicas. ¿Por qué? Porque como yo no siento nada, la tendencia mía va a ser, pues si no siento nada es porque no lo necesito, no estoy enfermo ya, ya no tomo el medicamento. Y lo que vemos de pronto no en la siguiente consulta, pero dos, tres consultas después, es cambios importantes en la bioquímica o en los exámenes de laboratorio y un rechazo que muchas veces es más difícil de tratar. Correcto. Doctor,
un poco retomando la pregunta anterior del caso de las comidas, acá hay una pregunta, la comida que se prepara en casa, por ejemplo, yo la preparo y se congela, ¿también tiene un riesgo? No, congelada no tiene problema, Perfecto. ¿sí? En gemelos, por ejemplo, univitelinos, ¿también se requiere inmunosupresión? En general sí, pero en general sí, digamos que salvo salvo en estudios de investigación, eh, siempre se debe mantener la inmunosupresión. A pesar de que tal vez de que el primer trasplante que se hizo, no lo nombré ahí, pero fue hecho con gemelos idénticos y tuvo una larga duración porque precisamente había compatibilidad genética casi del 100%. Eh, eh, Todos los grupos de trasplantes en general optamos por mantener la inmunosupresión. Ok, genial. No sé, este tema, ¿qué tan avanzado está, la verdad es que esto desconozco mayormente, pero qué tan avanzada está la medicina con respecto a los órganos artificiales o sintéticos? También están trabajando fuertemente, fuertemente en eso porque el déficit de donantes pues es a nivel mundial. Eh, Problemas y limitantes, primero que requiere una altísima tecnología que solamente algunos centros, ni siquiera países, algunos centros de algunos países tienen acceso. Y segundo, el costo, que serían supremamente costosos. Pero seguramente de acá a una década probablemente ya tengamos avances serios al respecto. Am, Como para ir terminando, doctor, que también eso es una pregunta que a mí también me da, sé que no hay una respuesta, ¿no? Me imagino que es por cada caso, pero ¿hay un estimado de más o menos cuándo le damos de alta a un paciente que ha sido trasplantado? O sea, ¿cuándo es el momento de darle de alta? O depende mucho de su indicador clínico también, entendería por ahí, ¿no? ¿Alta hospitalaria o alta de Correcto, cuidado? alta hospitalaria. Depende. Digamos que en trasplantes como pulmón, la estancia puede ser incluso un mes, 2 meses durante la hospitalización. En el caso de mis niños con trasplante con donante vivo, normalmente la estancia es de entre 10 días, 10 a 15 días, que es similar a la de un paciente adulto trasplantado de hígado. Un paciente de trasplante renal, más o menos a los 6, 8 días ya está en casa. Perfecto. Y el Am, donante, de otra parte, el ajá. donante, que es importante, los donantes vivos de hígado, en el caso de hígado para niño, la estancia son 2,5 días. En el caso de donante Ah, adulto, la estancia son entre 5 y 8 días. Y en el caso de riñón, son 3 días también. genial, genial. En el caso de ellos, doctor, perdón, ya ahora que lo menciona, ellos están con inmunosupresión. ¿Hasta cuánto tiempo más está con inmunosupresión el donante? No, el donante no requiere No, no requiere inmunosupresión. inmunosupresión. Ok, No, perfecto. y eso también es muy importante y muy al lugar la pregunta, doctor, porque los donantes, la vida de los donantes no debe cambiar con la donación. Si Correcto. uno asume o piensa que la vida va a cambiar con la donación, ese paciente no debería ser candidato para ser donante, ¿de acuerdo? Oh, Entonces, por eso claramente. se hace toda la evaluación previa. La idea es que este paciente no necesite medicamentos y que su riesgo, el riesgo de vida por haber sido, el riesgo de la donación para su vida más bien, sea prácticamente cero, Ok. ¿sí? Esa O es la sea, idea. básicamente el riesgo de una cirugía, que podría ser cualquier cirugía. Exactamente, exactamente. Como a nosotros cuando nos operan, no sé, el apéndice y la vesícula, ojalá que todo salga tan bien, que me operan el apéndice y la vesícula y salgo perfecto y no tengo ningún No tengo inconveniente ninguna después. duda. Es exactamente la misma idea con la donación. Excelente. Solo que la donación, el donante no necesita ser operado. Es Por supuesto. absolutamente voluntario, Voluntario. ¿sí? Eh, Doctor, voy a hacer esta última pregunta, disculpe. Creo que mencionó en algún momento varios tejidos de estas iniciativas que se están haciendo nuevas. ¿El trasplante de colon hay? O sea, ¿se está haciendo? ¿Se está probando? Colon solo, no. ¿Por Ujú. qué? Porque el procedimiento se hace en general para insuficiencia intestinal. ¿Esto qué significa? Los pacientes con insuficiencia intestinal son estos pacientes que comen y básicamente, o sea, no tienen o funcionalmente o anatómicamente
el intestino no es capaz de absorber ningún tipo de nutrientes de lo que come el paciente. ¿Sí? Ok. Hay unos estándares, digamos, nutricionales que definen la insuficiencia intestinal y pues anatómicos también, porque pues hay imágenes y estudios que uno hace para ver si la longitud del intestino es suficiente o no. Pero cuando hablamos de insuficiencia intestinal, estamos hablando de pacientes que tienen 30 centímetros de intestino, algo así. O sea, son intestinos realmente cortos. El colon, comparado con todo el intestino, es una proporción realmente pequeña, es importante, por supuesto, pero digamos, solo para colon no se plantea el trasplante. Perfecto, doctor. Bueno, hay muchas preguntas. Bueno, gracias a todos hemos tratado de responder la mayoría, hemos respondido la mayoría. También, solo una pregunta adicional, doctor, creo que lo mencionó, pero para terminar de aclararlo nada más, ¿las cirugías siempre son laparoscópicas o también depende tanto para el donante como para el receptor? Depende. Depende, digamos que tiene también sus pros y sus contras. En el caso, por ejemplo, de la cirugía hepática, la cirugía que yo hago, la cirugía de riñón, el 99.9% la hacemos por laparoscopia. En el caso del hígado, cuando van para niños, el 99% la hago cirugía abierta. Y la razón es preferencia. Digamos que el tiempo quirúrgico de la cirugía abierta son 2 horas versus 6 a 8 horas que puede ser el tiempo quirúrgico de una cirugía laparoscópica. El resultado estético realmente es prácticamente el mismo porque la incisión es de este tamaño para el donante. Entiendo. Em, y en el caso pues de la laparoscópica es igual solamente que en otro sitio. Y la estancia hospitalaria es supremamente baja, son 2 días de estancia. Entonces, digamos que si hablamos de beneficio para el donante, eh, realmente es debatible. Ahora, eso también es a preferencia digamos que hay dos variables, uno la preferencia del donante y otro, por supuesto, que lo debatimos en la reunión, que es acerca de las potenciales complicaciones que pueden ser un poco mayores en la cirugía por laparoscopia. Perfecto. Muy bien, doctor. Bueno, primero agradecerle nuevamente, muchísimas gracias por su participación. Solo para toda la audiencia tienen justo en esta pantalla un QR donde pueden darnos sus sugerencias, la opinión sobre la charla del día de hoy, sobre la organización del día de hoy. Agradecerles a todos, creo, doctor, que me quedo con este mensaje de que la donación en efecto es un acto muy bueno y que deberíamos de promover en todos nuestros países. Creo que eso es fundamental, creo que no solamente hacia el lado privado, sino hacia el lado público, ¿no? Creo que también es importante darle esa importancia al tema de la donación de órganos. Muchísimas gracias por su charla, ha sido súper interesante, como se habrá dado cuenta, ha habido muchísimas preguntas, hay muchas preguntas sobre estos temas que muchas veces no se abordan. Bueno, de mi parte, agradecer Carolina, agradecer a Sura, por supuesto, por eh, esta alianza que tenemos, y esto es solamente un ejemplo de la alianza que estamos teniendo desde hace ya algunos meses. Gracias a la Cardio, gracias por permitirnos la participación del doctor Jairo. No sé, Carolina, si quiere decir algunas palabras finales. No, darle las gracias, doctor. Excelente la charla. Como dice Miguel, un honor haber podido participar de este espacio porque mucho aprendizaje. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo, doctor, y habernos regalado este conocimiento. Y a todos, pues, gracias también por su participación y pues que es un gusto para nosotros en esta alianza en la que estamos trabajando y la idea y la intención es poderla potencializar cada vez más. Muchísimas gracias. Gracias. Doctor Jairo, querrá un minutito para Honor darnos para un mí, mensaje muchas final. gracias para todos pues bueno, ojalá hayan disfrutado su charla. Por los canales de la cardio también pueden enviar, por supuesto, dudas, preguntas, inquietudes clínicas, médicas. Intentaremos dar respuesta pronta a todas las inquietudes y pues interesante que nos busquen para que vean todo lo que hacemos. De verdad, para nosotros es un honor poder hacer parte pues de esta red. Hemos trabajado con Sura durante muchos años y somos excelentes aliados y pues excelente este nuevo relacionamiento con Bumi.
Muchísimas gracias, doctor. Bueno, los invito a visitar nuestro blog también en Bumi Group. Y de mi parte, invitarlos a el mes de septiembre tenemos también un nuevo Bumi Health Talk. Muchísimas gracias a todos, que tengan una buena tarde, buen día. Hasta luego.